Sí, profe, sí se escucha. Revista Con él. Bactum presenta Bactum a través del tiempo. Los mayas observaron y estudiaron durante muchas generaciones la naturaleza e inmensidad del cosmos, desarrollando el concepto de que el tiempo es cíclico. Con esta idea, vamos a plantearnos la posibilidad de que Realicemos juntos un breve viaje en el tiempo para hablar acerca de el Memorial de Sololá, crónicas sobre el origen de los mayas cachiqueles. Luego de consumada la catastrófica invasión española, corría en la actual Guatemala el año de 1560, cuando un hombre de raíces mayas llamado Francisco Hernández Arana Xagilá decide escribir la historia de su pueblo a fin de preservarla. Dichas narraciones fueron escritas en idioma maya cachiquel y en ellas dejó testimonio de la historia y mitología que su cultura había preservado de manera oral durante varios siglos. En dichos escritos se aprecian coincidencias con el libro sagrado del Popol Vuh, por lo que son una fuente invaluable de conocimiento acerca de los orígenes de los linajes mayas, cachiquel y quiché. En ellos se narra la historia de la familia Xagilá y su peregrinación desde Tulán, su lugar de origen, hasta llegar a la actual Guatemala. Como texto histórico posee gran valor debido a que Francisco Hernández vivió el proceso de la llegada de los españoles junto con las lamentables consecuencias históricas como el dominio, despojo y evangelización forzadas que describió detalladamente. Las narraciones fueron escritas primero por Francisco Hernández entre 1560 hasta 1583. Posteriormente su nieto Francisco Rojas continuó la tarea desde 1583 hasta 1604, conformando así la recopilación más completa y precisa de estos pueblos mayas. Los manuscritos fueron resguardados celosamente durante varios años hasta que en 1844 fueron hallados en el convento de San Francisco de Guatemala y 10 años más tarde, en 1855, fueron traducidos al francés por el abad Charles Etienne. Esta obra tiene hoy una gran importancia porque nos permite conocer el pensamiento maya prehispánico y su proceso de lucha y adaptación frente a la terrible realidad de lo que significó la llegada de los españoles. Un asunto que en la memoria de los pueblos originarios no se olvida. Bueno, opiniones, los escucho. Con él, eso es cierto que tiene un parecido al Popol Vuh. Tiene un parecido al Popol Vuh, muy bien. Melanie, recuérdame qué nombre le gustaba que le dijéramos, es que a mí se me olvida. Luego Jocelyn y luego Erwin, lo que quería hablar. Jocelyn, ¿la escucha? El memorial de Sololá está conformado por una historia que vivió una persona de la cultura xinca y fue traducido por las palabras de un autor. Gracias a este libro podemos conocer lo que sufrió la cultura, lo que vivió y todo lo que nos dejó para poder, ¿cómo se llama? Poder tener esa información hoy en día. Muy bien, Jocelyn. Solo para hacer un pequeño switch ahí, cuando Jocelyn dijo el autor de esta obra es Francisco de Arana. Él es un indígena que vive los sucesos que junto a su nieto narran este libro. Y la historia que narran es la historia del pueblo cachiquel. Anthony. El joven Anthony, no sé si está por ahí. Ishkai Kakik, Tijuana. Ishkai Kakik. ¿Qué ¿A mí opinas me está del hablando o a mí me está hablando o eso? Sí, a ti. Pues que está muy interesante y que también que cómo es que se ha resguardado tantos años ese libro y se fue traducido hasta hoy en día y tiene gran valor Muy bien, porque Anthony. cuenta la historia de de los mayas y los antepasados, todas las historias tienen gran parecido con el Popol Vuh. Qué alegre, muy bien. Los felicito, chicos. Ok, el día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla de nuevo. Bueno, ya ven, yo creo que ya logran ver mi pantalla. Rual Bulajú 15, el Memorial de Sololá o Anales de los Cachiqueles. Esta es la clase número 15. Damos inicio a la tercera unidad. Y les dejo una frase del memorial. Aquí escribiré las palabras de nuestros primeros padres. Aquí se cuentan las palabras que dijeron de Allende el mar
Vinimos del lugar llamado lugar de la abundancia. Este es el Memorial de Solá, es el libro el que logran ver ahorita. Entonces, ¿Qué? ese es el libro que logran encontrar ahorita. Entonces, como subtítulo, pongan contexto. Recuérdense que esta unidad debemos de hacer resúmenes y son obligatorios para que ustedes apunten en su cuaderno y lo tienen que mandar junto a su tarea. El contexto es que es un libro de mediana extensión escrito en idioma cachiquel por miembros del linaje del gobernante Shahil, entre ellos Francisco Hernández Arana Shahilá, de 1560 hasta 1583, y este es alfabetizado por los frailes franciscanos. Recordemos un poco de historia de Guatemala, eso lo van a ver en sociales. Cuando nos conquistaron los españoles, un proceso de parte de la historia es que nos evangelizaron al pueblo de la cultura maya, ¿verdad? Entonces, este relato, este libro, inicia al principio de la cristianización, y cómo él y su nieto Francisco Rojas, de 1583 hasta 1664, elaboran este libro. Este está compuesto en forma de crónica, historia y épica mitología. Entonces, este libro es una narración de hechos que son míticos, ¿verdad? Es parte de la formación cultural de todas las personas y es un libro de educación general, a manera de libro recopilado. El documento fue escrito y guardado inicialmente en la ciudad de Sorolá, por eso el nombre, el Memorial de Sorolá, cerca del lago de Atitlán, donde fue trasladada por mandato de los conquistadores una parte a la nobleza cachiquel, siendo encontrado siglos después en los archivos del convento de San Francisco de Guatemala, en 1844. Si bien antes el cronista franciscano Fray Francisco Vázquez mencionó a finales del siglo textos cachiqueles habidos en la biblioteca del convento de su orden. Posteriormente fue traducido, porque recordemos que este libro fue escrito en idioma cachiquel por el francés Abad Charles Émile Brassuet de Bonsbourg en 1855. El mismo traductor del Rabin Arachi, que es otro libro importante, y de una de las primeras traducciones del Popol Vuh. El señor que logran ver con bigote y que tiene esa parte elegancia de las nobleza, él es Francisco Rojas, él es el nieto. En español la traducción fue hecha por el indigenista guatemalteco Adrián Recinos. Adrián Recinos también fue creador del Popol Vuh, ¿verdad? Esa traducción de mediados de la década de los 40. Fue publicado en su volumen definitivo hasta 1950. Desde 1950 hasta la actualidad leemos este libro por la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica. Un pequeño enlace de la clase es que este editorial Fondo de Cultura Económica tiene libros muy buenos en el área de las ciencias sociales. Entonces, si a alguien le gustaría dedicarse a esa área, toda el área humanística, toda el área de las ciencias sociales, la cultura, la historia, la geografía, esos libros, en mi punto de vista, son están bien elaborados y son muy acertados. Es considerado no solo la mejor lograda, la traducción de Adrián Recinos, sino que de las más completas por sus referencias y acotaciones culturales e idiomáticas profusas. El caballero que logran ver abajo con corbata, él es el famoso Adrián Recinos. A él le debemos la mayoría de libros. Es un buen traductor. Este es el contexto del libro. Sinopsis. ¿Qué es una sinopsis? ¿Alguien sabe qué es una sinopsis? ¿Qué se les ocurre por la palabra sinopsis? No, Tijuana. ¿No? Muy bien. ¿Como un resumen? Muy bien, como un resumen. La sinopsis es como un breve resumen de un libro, ¿verdad? De lo que va a versar. Entonces yo les traigo aquí un pequeño resumen de lo que trata más o menos lo que ustedes van a leer durante este mes. El manuscrito, el libro, cuenta la historia y la mitología del pueblo cachiquel, conservados por vía oral durante siglos y finalmente recogidos y preservados por los miembros del patrinaje Shahil, reyes del señorío cachiquel y muy probablemente sacerdotes del culto precolombino. Destaca primordialmente la cosmogonía, ojo con esta palabra, cosmogonía y cosmovisión son cosas diferentes, aunque el término suene parecido, son cosas diferentes, con la visión mágica del origen divino de los reyes, que guarda en la introducción del texto. La parte histórica narra los logros y conquistas de los reyes cachiqueles y sus guerreros, la fundación de ciudades y pueblos, la sucesión de gobernantes hasta la expansión del reino cachiquel y la época de la conquista española. Ojo con la parte de la época de la conquista española porque es muy explícito. Este libro es muy interesante, es enriquecedor, ¿verdad? Creo que todos los que pasan a la universidad en primer año deben de leer este libro porque es parte de la historia de Guatemala, que relata con minucia. Profe. Pregunta. Dijo Nel.
por haber sido el Y principal autor Francisco Hernández de Arana, testigo presencial de la conquista y sobre todo de la llegada de las tropas de Pedro de Alvarado de Sinché y la evangelización y la instauración forzosa del cristianismo con las consecuencias dramáticas de la invasión sobre el pueblo conquistado. Este libro es fundamental en las ciencias sociales. Es importante que ustedes lo puedan leer bien, que lo comprendan, que lo manejen, porque si se da la oportunidad, primeramente Dios, lo pueden ver hasta en literatura prehispánica o lo logran ver en ciencias sociales en bachillerato, dependiendo quién les da la clase. Tanto como el Popol Vuh, los anales identifican a Tulán. A ver, clase, ¿qué se recuerdan? ¿Qué es Tulán? ¿Alguien se recuerda? El primer asentamiento maya. Muy bien, es el primer asentamiento maya. De ahí surge toda nuestra descendencia maya. Como lugar originario de los cachiqueles. Sin embargo, el texto difiere es que está en contra de, que no está a favor, que tiene argumentos contrarios de las fuentes históricas, tales como la historia de Xpantín de Tecpan de Guatemala, entre otras, ¿verdad? El título de Totonicapán y el Popol Vuh en particular. Porque se difiere la historia de que Tulán se llegó por mar y este libro dice que fue por mar y aquí en el Popol Vuh dice que fue por el este, ¿verdad? Pero ustedes ya lo manejan muy bien porque leyeron el libro. Resulta importante la mitología escrita porque el contenido panteísta de esta, así como la idealización de sus antepasados, los desplazamientos arcaicos y las relaciones bélicas y fantásticas que aún se conservan. ¿Alguna duda con la sinopsis? No sé si alguien iba a preguntar algo. Levanten su mano y les doy la palabra. Anthony, ¿iba a agregar algo? Erwin, ¿iba a agregar algo? Tijonel, Ajá, la ciudad que dijo de Tulán, ajá, así dijo, ¿va? sí, Eso yo lo leí en el Popol Vuh, que era un lugar sagrado muy también, bien. Ajá, que era un lugar sagrado para los mayas, algo así, que ahí adoraban a los dioses, algo así leí. correcto. Como Erwin dijo, como nos expuso Erwin, Tulán es una ciudad muy importante. De ahí se origina toda la cultura maya. Gracias, Erwin. Melanie, Tijonel, disculpe, entonces el resumen también de la clase también lo podemos hacer en hojas. como ustedes gusten, con que se mire ordenado y bonito. Creo que tú trabajas en un cartapacio, si no me equivoco. Sí, Ajá, aunque así también como, tengo el sí. cuaderno. Ajá, entonces no importa. La intención es que se entienda y que sean sus apuntes, ¿verdad? El medio, Ah, la forma no importa, lo que importa es el contenido. ¿Alguien tiene dudas del está bien, contenido y la sinopsis? ¿Dudas? gracias. Matiosh, recuerda que gracias es Matiosh. ¿Dudas, preguntas de la sinopsis? Voy a leer el chat. Aquí están preguntando. A ver, ¿alguien mandó la información? Ya. Sí, chicos, este extracto, esta parte del contenido la saqué de Wikipedia. Aquí que alguien copió esto, acertadamente. Vamos a ver. El Memoria celular es un libro. Tijonel, usted va a subir las diapositivas a control total. Ya no las voy a subir. Porque me di cuenta que muchos no están entrando a clase. Entonces es por... Pero la clase va a quedar grabada, por si la quieren volver a ver. Profe, ¿cómo lo tradujo el cachiquel del francés? ¿Cómo sabía qué significaba palabra? Muy buena pregunta, Ángel. Fíjate que existió una relación muy simbiótica. ¿Saben qué es simbiótico? Si no les explico. Eso lo ven en ciencias, pero es curioso. No, profe. Simbiótico es que... creo que el, Ajá. ¿Anthony? la simbiosis creo que es algo que funciona entre relacionadamente o es algo que funcione continuamente entre sí. Muy bien, Anthony. Así como dijo su compañero, la simbiosis es que se necesitan ambos, ¿verdad? Hubo una simbiosis entre los frailes, los cachiqueles y los que eran parte del viejo mundo, ¿verdad? Los franceses, por ejemplo. Entonces vino el francés, se juntó con un fraile, el fraile vino, le empezó a contar la historia a este señor Francisco de Arana y lo empezó a escribir en su idioma. Porque les cuento, en el viejo mundo, digámosle así, que ya saben que es Oriente, en Oriente les enseñan a hablar inglés, español y su idioma natal, pero el español también forma parte de la lengua, pero en este caso el francés hablaba inglés y hablaba español y francés, ¿verdad? Pero el español es un idioma muy interesante, ellos lo consideran como extravagante, ¿verdad? Entonces el francés vino y hablaba con el fraile y él traducía.
No sé si te queda claro, Ángel. Entonces era una simbiosis, ¿verdad? Tijonel, una duda. ¿Estarás subiendo las clases a YouTube? Sí, Jocelyn, esta sí la voy a subir. Las diapositivas no se las voy a compartir, pero sí voy a subir las clases por si las quieren volver a ver. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Bueno, si nadie... Profe, disculpe, ¿cómo se llama el canal a donde sube las...? Lo voy a colocar aquí de último, William, no te preocupes. Gracias. ¿Alguien tiene otra duda del contexto y la sinopsis? ¿Puedo continuar? Para que yo continúe, solo necesito que me hagan un favor. Coloquen, sí, profe, todo claro. O sí, Tijonel, todo claro. Porque por el silencio no otorga, según la ley. Claro. Gracias. Todo claro, profe. Puedo continuar. Entonces, entre ellas, las historias que relata el Memorial Sololá están los reyes gemelos y prodigiosos. Ojo, no es Ishwa, no es Hunampush Balanqué, son otros. La serpiente emplumada Cucumax, el lago de Atitlán, la obtención del fuego en un volcán, el canibalismo ritual, la ceremonia y el juego de pilota, el rapto de mujeres enemigas, la personificación de las fuerzas naturales como quimeras y maos, siempre como una prudente contención conserva cristiana. Lo que me parece muy interesante es que, como le contaba yo a Ángel, esta relación de simbiosis se dio, ¿verdad? Pero los frailes no iban a escribir que estaban desnudos y que omitieron ciertas partes que para la iglesia iba a rechazar y solo escribieron lo conveniente. Por eso es que existe cierta relación entre el catolicismo y esta cultura, ¿verdad? Porque trataron de orientar este libro, hacerlo un poco más cristiano. Entonces le cambiaron ciertas palabras y cierto contexto. Sí, estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, preguntas de último. Es una argumentación que Ajá. los hermanos que usted dijo, uno se llama Zactecuaja y Ajá. el otro se llamaba Kaak-Awit, algo así. Muy y bien. ellos son los que les cuentan las historias a sus hijos, a todo el pueblo. Correcto, Melanie. Ahora, algo muy interesante que dijo Melanie es que realmente no se mira. Oh. Y con él no se ve su pantalla. Mira su pantalla. Ay, chicos, gracias, qué bueno que cabal Anthony, vamos a ver, disculpen, ahí estamos. Entonces, cabal, como acertadamente dijo Melanie, estos dos son como los progenitores de todo el reinado cachiquel, de ellos descienden todas las familias, porque para los mayas la sangre era muy importante. Los que tenían sangre de dioses eran diferentes a los que tenían sangre de pueblo, ¿verdad? Y era un rito increíble. Solo decirles que el cacao, la bebida de chocolate caliente, solo podían tomarle los sacerdotes y estos semidioses, ¿verdad? Porque todos los de la familia real eran como hijos de dioses. Valga la redundancia, ¿verdad? Pero sí es muy interesante lo que dijo ella. De estos dos principales desciende todo el linaje cachiquel y narra cada generación. La religión originaria de los cachiqueles se considera como una confusión del diablo para la religión católica de ese entonces, una idolatría de la piedra, en otras palabras. El texto también se refiere a las rebeliones internas de los quiché, ojo con esto, que finalmente forzaron al rey Kikab, el Grande, a ordenar a los nobles cachiqueles a abandonar Chichicastenango, asiento ancestral de los cachiqueles. Se cuentan las guerras de los quichés, pipiles y tzutuiles. Eso es muy interesante. Cuando lean el libro, se van a dar cuenta que los cachiqueles no existían. Ellos se formaban parte del gran reino quiché, pero resulta que Kiab se enojó y los echó de su tierra. Algo así como Moisés cuando Moisés se va de Egipto, ¿verdad? Solo que aquí no los echaron, sino que se fueron por su propia cuenta, pero tiene cierta relación y le dice, mira, vaya a otro lugar a hacer su pueblo porque no los queremos aquí. Entonces, toda la descendencia de esa familia se fue. Al final de cuentas es muy triste, les voy a contar un poco, porque la traición se paga con traición, porque realmente a los cachiqueles son los primeros en caer, ¿verdad? Dieron una buena batalla, pues son los primeros en caer, pero gracias a ellos se lograron conquistar a los demás, a las demás etnias que estaban alrededor, pero todo fue por una traición, y la traición comienza aquí, cuando el rey quiché los saca de su tierra y le dice, ya no los quiero aquí, vayan a hacer su lugar a otro lado. Profe, ¿qué idiomas podríamos aprender en Guatemala, Tijonel, aparte de los idiomas extranjeros? Yo me recuerdo el cachiquel Oitzá. Podemos aprender los 24 idiomas que les mencioné y lo hablamos aquí en clase, los pueden aprender.
Los 24 son enseñables, solo que el garífuna es un poquito raro que lo enseñen, pero sí en Izabal existe una escuela para hablar garífuna. Y el Xinca también es muy extraño que lo enseñen, pero las lenguas mayas sí está proporcionado. ¿Se recuerdan de la Academia de Lenguas Mayas que les estaba hablando a inicios de año? Esta academia es encargada de que la educación intercultural se dé, ¿verdad? Y desde que se cambió y reformó el programa del CNB a un modelo más intercultural e inclusivo, estos idiomas se siguen enseñando según la región de cada país. Por ejemplo, los de Huehuetenango aprenden man y pocomán porque allá es perteneciente a este idioma. Y nosotros aprendemos cachiquel porque acá se asentaron los cachiqueles. ¿Es posible hablar los 24 idiomas? Sí, yo digo que sí. Entre los 24 idiomas, recuérdense que es como el español con sus lenguas romances, ¿verdad? No, el latín con sus lenguas romances, el español, el francés, el portugués, se parecen bastante. Entonces, los mayas, por lo general, los que tienen descendencia, logran hablar fácilmente otros idiomas. Y hay ciertas palabras que se van repitiendo. Eso ya lo vimos en una clase pasada, pero muy buena pregunta. Dijo Nel, yo vi una película que se llamaba Corazón del Mundo Maya. Lo vi en Netflix, pero no, ya no lo sacaron en otros medios. Sí, Andrea, esa película es muy bonita, por si alguien la quiere lograr ver. Es un documental que trata acerca de la riqueza de nuestro país. Nuestro país es increíble, de verdad, chicos. Tiene una cultura trascendental. Y solo que hasta ahora la empezamos a valorar y a cuidar, ¿verdad? Entonces, muy bien, acertadamente la película, la documental de Andrea. Vamos a continuar y les voy a dar la palabra. Además de carácter... aquí no me quedé. Ok. Este libro es una fuente histórica invaluable. ¿Por qué es una fuente histórica invaluable? Porque, para empezar, recordemos que una fuente es el origen de algo, ¿verdad? Siempre vamos a una fuente a buscar contenido. ¿Y por qué es invaluable? Porque de verdad es muy exacto el contenido que se da en este libro. Es fundamental para entender la historia de Guatemala y es fundamental para entender el curso de cultura. Este libro permite conocer fechas exactas registradas por supuestos en el calendario maya, en datación precolombina, hechos comprobables. Cuando ustedes empiecen a leer el libro se van a dar cuenta que se repiten muchas fechas y hay fechas que están en idioma maya, en cachiquel, y se van a dar dando cuenta conforme vayan leyendo. Este libro es como una línea del tiempo. Permite conocer los topónimos de las regiones de Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban en ese entonces? Permite conocer los nombres originales o antiguos de la geografía del país, en especial de Tierra Alta, sus divisiones étnicas y naturales, los accidentes orográficos, los ríos y vías de comunicación, según los mayas y cachiqueles desde la época prehispánica, relata la migración hacia las montañas de Ratsuchi y Maltenango, donde fue fundada Izinché, la ciudad cachiquel. Recuérdense que ellos fueron expulsados de Quiché para migrar a la que conocemos hoy como Izinché, y Izinché es patrimonio tangible de la cultura maya. Eso lo vimos en una clase, la ciudad de Izinché. No sé si alguien se recuerda de esa ciudad. Muy bonita, hay un gran campo de pelota, justamente como se recuerdan que este año cumplimos los 200 años de independencia, ¿verdad? Entre comillas, independencia, y Sinché fue el lugar donde celebraron fue un lugar donde hicieron un evento debido a la importancia de esta importante ciudadela. Importante para convertirse en ciudad-estado en la etnia del modo que la cultura maya clásica de la zona septentrional y abandonada tras los conquistadores españoles. También registra cómo se abandonó, contando por tanto cómo la derivación detallada, el surgimiento del reino cachiquel, la hegemonía del señorío, las batallas entre monarquías, la invasión europea, la alianza inicial con los españoles, el comienzo de la colonia, la administración colonial, la evangelización, el traslado obligado a la nobleza cachiquel a Sololá y la recién establecida ciudad de Guatemala, las rebeliones y sucesos dados. Todos esos datos que yo les estoy proporcionando son los que ustedes van a leer. El libro amplía bastante acerca del contenido histórico. Es un libro invaluable, ¿verdad? Aunque dato curioso, el memorial no es patrimonio. El Popol Vuh sí, pero el memorial no. Y qué curioso eso, ¿verdad? Profe, ¿por qué? Fíjense que en Guatemala tenemos un gran defecto, que nosotros no registramos las cosas, como que se nos olvida. Entonces, hay ciertas cosas que no han sido, como recuerden que para que tengan categoría de patrimonio tiene que ser registrado, ¿verdad? Entonces, como que se nos olvida registrar las cosas. Entonces, un dato curioso ahí. Además del carácter estrictamente narrativo y literario, la obra presenta una clara intención de la preservación cultural a través de la memoria histórica
con énfasis en la diferencia extremada en la época media de la colonial, año con año, y narrando los hechos consecutivamente, según la tradición oral cachiquel y el testimonio personal luego de la conquista. Hay un dato muy importante, creo que en ese libro se narra cuando el volcán de Antigua Guatemala hace erupción, y ahí muere la esposa de Pedro de Alvarado, de nuestro conquistador, ¿verdad? Ahí muere, ella muere ahí, ella muere, gobernó durante 2 días y murió. Eso es una historia muy graciosa, es gracioso de la historia de Guatemala, pero hubo una mujer que fue alcaldesa y murió a los 2 días, pero ustedes lo van a leer, el libro es muy interesante, pónganle mucha atención. Bueno, ¿alguien tiene dudas acerca? ¿Alguien tiene dudas de la fuente histórica? ¿Por qué es fuente histórica invaluable? ¿Dudas? Levanten su mano, los leo en el chat. ¿Cuánto tiempo me tardaría en aprender uno de los idiomas? Por ejemplo, el cachiquel. ¿Cuánto tiempo me tomaría hablarlo bien? Dios, tal vez podría llevarte alrededor de 1 año y medio hablarlo más o menos. Porque, por ejemplo, yo estudio un profesorado y yo llevé 4 niveles de cachiquel. Entonces, me tardé 1 año para manejarlo más o menos. Pero para hablarlo bien, creo que tal vez 2 años, 1 año y medio. En Calusac se están sacando el idioma por si a alguien le interesa. Profe, ¿se acuerda que en una parte de la historia de Moisés, una gran cantidad de hombres de Moisés lo traicionaron por un toro de oro y todos empezaron a romper los mandamientos y bueno, Dios creo que los castigó? No sé de qué manera, pero sé que lo castigaron. Sí me recuerdo de ahí, sí me recuerdo de la historia. El becerro, era un becerro, el becerro de oro. Bueno, ¿alguien tiene dudas acerca de por qué es una fuente histórica invaluable? ¿No? ¿No hay dudas? Por favor, entonces alguien que queme a sus demás compañeros. O levanten su mano si alguien va a hablar. ¿No hay dudas? Por lo que no, profe. Gracias. Profe. Bueno, continuemos. Profe. Importancia. La importancia objetivo de este libro por parte de Francisco Arana Chalijá era escribir la historia de su pueblo para preservarla, ya que él es un testigo presencial de la conquista. Las narraciones que plasmó este guatemalteco originalmente fueron escritas en idioma cachiquel, lo que les estaba contando, ¿verdad? Este libro fue escrito en idioma cachiquel. Asimismo, son un testimonio de la historia y mitología de la misma cultura que solo era transmitido a través de la tradición oral. Este libro era una tradición oral. Por otra parte, en dicho libro se pueden leer varios hechos muy parecidos a los contados en el Popol Vuh. Por su lado, el autor esclareció cada uno de estos acontecimientos porque fue nieto de uno de los reyes cachiqueles. Ojo con esto, Francisco de Arana fue nieto de uno de los reyes cachiqueles, él tenía descendencia, conocidos como la familia Shahilá o Shahila. Según estos datos, esta familia hizo un recorrido desde su lugar de origen llamado Tulán. Ojo con esto, hizo un recorrido desde el lugar llamado Tulán hasta llegar al actual territorio guatemalteco. Tienen un alto contenido poético. Este libro tiene un alto contenido poético e histórico que resultan invaluables para aproximarnos a los orígenes de los pueblos mayas, en particular del pueblo cachiquel, que con el paso del tiempo conformaría uno de los imperios más grandes e importantes de Mesoamérica, con una de las culturas más refinadas y una de las civilizaciones más poderosas de nuestro continente. Los cachiqueles, ojo con esto, los cachiquelos fueron un pueblo valiente y unido que defendió su tierra hasta morir, porque fue una cultura de principios que siempre fueron guiados. Esta historia ofrece una visión ante el embate de las fuerzas extranjeras occidentales. Su examen cuidadoso permite reconstruir, por eso es importante que lo leamos, con objetividad y no menos fidelidad, momentos cruciales de la historia de la cultura de Guatemala. Es considerado el manuscrito más importante que se conserva en la lengua cachiquel. Solo voy a cambiar esto. Recuérdense que esto ya no es una lengua, esto es un idioma. Ojo con esto. Idioma cachiquel. Narra las peregrinaciones de este grupo maya desde Tulán hasta lo que hoy es la República de Guatemala, la fundación de ciudades, así como el contacto de dicho pueblo con Pedro de Alvarado. El título de los señores de Totonicapán, escrito en idioma cachiquel, también narra las peregrinaciones de los grupos mayas. Por eso es tan importante. No sé si alguien... Sí, Madeline. Disculpe, se dijo que la mujer que había muerto por la erupción de un volcán era la esposa del conquistador y que también presidenta, ¿no? ¿Cómo? Fue alcaldesa. Hubo una mujer alcaldesa.
Ah, ok, gracias. Sí, eso es un dato muy interesante, porque casi nadie lo sabe, pero hubo una mujer que fue alcaldesa en ese tiempo, y a pesar de que en ese tiempo casi todos eran machistas, ¿verdad? Sí, Jocelyn. Profe, Tijonel, una duda, ¿en qué volcán murió esa mujer? ¿Puedes repetir tu pregunta? Tijonel, ¿en qué volcán murió esa mujer? El volcán que está en Antigua Guatemala. Hay un volcán que se mira, creo que es el volcán de agua, el Junapú. Recuérdense que el volcán de agua se llama Junapú, más que volcán de agua. Entonces ya saben por qué se llama Junapú, porque es en honor a uno de los gemelos del Popol Vuh. Entonces, cuando fue la erupción de la antigua Guatemala, ella murió. Sí, por eso es que se trasladó al Valle de Amolonga, al Valle de las Vacas. Eso lo van a ver con profe Elfego, no sé si ya lo vieron. Creo que no. No, todavía no. Profe, No, bueno, les voy a adelantar. Les cuento un poco, si quieren, cuando terminemos la clase, por si alguien quiere escuchar, porque son temas de sociales. Pero continuamos, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos visto, de por qué es tan importante este libro? Yo siento que la historia de la conquista era casi igual que el Popol Vuh, porque en lo del Popol Vuh, de los mayas y en otra historia habla de la conquista. ¿Será que las dos historias estarán juntas o por separado? ¿Qué cree usted? Bueno, estos dos libros hay una gran diferencia. El Popol Vuh es historias del Quiché y esas son historias de los cachiqueles y estos dos no se llevaban bien. Entonces, cada quien tiene su punto de vista, pero a mi criterio, yo prefiero el Memorial de Sololá que el Popol Vuh, porque el Popol Vuh es más fantasioso. Ahora el Memorial de Sololá sí tiene fechas exactas, es enriquecedor para los que son amantes de la historia, de las ciencias sociales. Este libro es muy bonito. Entonces, hay ciertas similitudes, pero también hay discrepancias. Pero considero más relevante el Memorial. Pero el Popol Vuh es un libro fantástico. Para leer de literatura es fantástico. Es tan genial ver cómo es que se inventaron cosas tan increíbles, ¿va? Que los animales hablaban, entre otros. Profe, Tijonel, ¿por qué si los españoles y nuestra cultura y civilización existían al mismo tiempo, por qué los nosotros creían en cosas de fantasía? ¿Qué los hacía diferentes? Bueno, Ángel, eso tiene una respuesta. Miremos el contexto. Mientras que nosotros no estábamos avanzados y no teníamos caballos ni nada de eso, ellos ya existían, ellos ya avanzaron tecnológicamente. Entonces, aquí entran varios sujetos. La religión es uno. En España, la religión católica era predominante. Entonces, eso hizo que solo creyeran en un Dios. Y a los que creían en brujería, en los que creían en otros dioses, etcétera, etcétera, hubo un momento que se llamaba la Inquisición. La Inquisición, esto es parte de historia, mandaba a matar a las personas que no creían en Dios. Y los que practicaban como la ciencia decían bruja y lo quemaban. No sé si vieron eso en las películas, que quemaban a las brujas. Eso sí pasó realmente. Fue un tiempo bárbaro. La Iglesia Católica le debe mucho a la humanidad. Eso es peligrosísimo porque quemaron a las brujas. Ellos lo reconocen en algún estatuto. Dicen, pedimos perdón a la humanidad porque quemamos gente inocente. Entonces, esta discrepancia hace que ellos crean solamente en Dios. ¿Y por qué nosotros creamos en cosas fantasiosas? Porque el ser humano siempre, ojo, yo no estoy a favor del criterio que les voy a decir, pero les voy a enseñar porque mi trabajo es enseñarles. Pero yo discrepo de este criterio. Los seres humanos siempre necesitamos de un Dios, porque tenemos la necesidad de adorar a alguien. Y a lo que no le damos respuesta, a lo que no le encontramos respuesta, lo justificamos con Dios, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, ¿quién hizo la lluvia? No, eso tiene respuesta. ¿Qué otra cosa? Algo que no tenga respuesta. Imagínense algo que no tenga respuesta. Bueno, fue Dios, ¿va? Porque no le damos respuesta. No nos gusta quedarnos como incompletos. Por eso es de que los mayas se justificaban cuando llovía. Es que estaba el dios Shah, el semidios Shah, mandó la lluvia. Porque siempre queríamos encontrar la respuesta a las cosas. Ok, Tijonel, yo prefiero más el Memorial de Sololá. Espero, Ángel, que eso te haya dado respuesta. Es por el contexto histórico que viven ambas civilizaciones y por la religión. ¿Qué los hacía? No sé si te queda claro, Ángel, o no sé si me faltó algún punto,
Jefferson. Sí, Tijonel. Oh, bueno, gracias, Tijonel. Solo quería saber. Tijonel, yo prefiero más memoria celular. Yo también lo prefiero. Tijonel, yo pienso que no hay un tiempo preciso para aprender un idioma. El tiempo que duremos se va haciendo desde que pongamos empeño, que le pongamos. Muy bien, Ruth. Yo me refería más bien al tiempo que se hace estudiando. Por ejemplo, cada curso. Yo por eso más o menos me enfoqué, pero tienes razón. Entre más empeño le pongamos un idioma, mejor vamos a aprender. En la Biblia dice que apedrearán a las brujas o las mataban. No sé dónde está muy bien eso, Cindy, pero ok. ¿Alguna vez existió la civilización que no creyera en un Dios? No. Todas las civilizaciones tienen algo en común. Todas creen en algún Dios. No habían ateos, porque como te digo, todos necesitan justificar las respuestas que no tienen, las preguntas que no tienen respuesta. Y necesitaban adorar a alguien. El ser humano necesita, por naturaleza, buscar a Dios, en pocas palabras. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. No sé si te queda claro, Ángel. Ay, pues compartí mi pantalla. Bueno, en la actualidad, con el paso del tiempo, esta obra cobró gran importancia histórica debido a que es un acercamiento con el pensamiento maya prehispánico. De igual modo, se puede conocer más acerca de la lucha y el proceso de adaptación con la conquista española. Está dividido en dos partes. La primera hace referencia a lo mitológico legendario. Toma en cuenta toda la parte ancestral, la creación, así como los linajes y las familias. También contiene una síntesis de las migraciones y desde Tulán hasta la llegada a Titlán y el encuentro con los usubiles. La segunda parte es más de carácter histórico y cronológico. Entre los hechos resaltan los señoríos indígenas. Igualmente también se habla de la revolución de Chinché y la conquista española. Bueno, como por último, la tarea. La tarea tiene un valor de 15 puntos y consiste en realizar un resumen del libro de Memorial Sololá. Como mínimo, aquí les voy a aumentar, 25 páginas porque el libro sí está bien estructurado para que lo hagan. ¿Cuánto tiempo tienen? A partir de hoy, tienen un mes. En un mes les voy a pedir este libro, así que empiecen a leerlo. Esta semana que no tienen tareas de cultura, aprovechen para empezar a leer. Les voy a bajar aquí. 20. Ahí estamos. Entonces, esta es la tarea del memorial. Tienen que resumir el libro. Tijonel, Sí, Melanie. 20 en total. 20 En total de... mínimo. Ustedes sabrán si hacen más. Ah, ok. Pero 20 mínimo. Son 15 puntos. Bueno, esta es la tarea. Hoy sí. La reunión va a terminar porque tiene un orden de tiempo, al menos que la edite. ¿Pero alguien tiene dudas, preguntas de la tarea? Tijonel,